Em, Buenas noches, profe. Mi grupo está conformado por Guido Salazar y mi persona Luis Salazar. Y a continuación le vamos a exponer o a mostrar pues nuestra solución del segundo parcial de la materia de sistemas operativos. Entonces, para el primer punto, pues teníamos que cambiar lo que ya habíamos hecho de procesos, pero estas con hilos. Entonces, dale, Guido. Pues como ya explicó mi compañero, para el primer punto teníamos que cambiar lo que habíamos hecho en el primer parcial del proyecto, pues en vez de procesos usar hilos. Lo primero que hicimos fue crear una serie de variables, en este caso va a ser lectura, y el data, ¿sí? Que va a guardar los 3 datos importantes que tenemos que llevar a la base de datos. Y también lo que hicimos fue crear una serie de hilos en la cual pues, vamos a ejecutar en paralelo los distintos requests HTTP. En este caso, nosotros, además de eso, nos deshicimos de el compartir memoria, ya que no necesitamos que 2 procesos compartan su memoria, compartan sus datos, sino que vamos a ocupar entonces una característica de los hilos, y es que todos los hilos comparten pues un mismo espacio de memoria, que sería la memoria global. Sin embargo, aquí si lo manejamos sin cuidado, obtendremos un problema que es muy conocido, que es el race condition, en donde, pues dependiendo que los hilos se pelean un mismo espacio, un mismo espacio de memoria, pues produciendo que la memoria no esté actualizada o teniendo problemas en este caso. Para eso creamos la variable lectura. Ahora, lo que nosotros hicimos fue crear el server manager, que va a ser uno de los hilos que se va a encargar de manejar, de hacer la conexión entre la información de los hilos junto con la base de datos y los hilos que van a manejar las peticiones HTTP, que la vamos a explicar después. Ya en el código main, pues no hay muchos cambios, además de que la lectura pues se inicializa en 0, y el resto es parecido. Aquí se va a hacer lo que sería la apertura de la base de datos, y aquí ya empezamos entonces con las primeras diferencias. Como nosotros ahora vamos a tener una cantidad de hilos, que en este caso van a ser 10, creamos una variable, pues un vector de tiempos de inicio, tiempos de final, y un vector que va a ser el identificador de los distintos hilos. Además de eso, creamos el hilo específico para el server manager, y invocamos entonces el primer hilo, que va a llamar a la función server manager, que la vamos a explicar al final. Ya lo segundo, ya sería el ciclo que va a hacer todas las peticiones HTTP, que se va a hacer mientras el servidor esté marcado como no de lectura, o sea que puede escribir. En ese proceso, lo que él va a hacer crear los 10 hilos, ¿sí? Y los va a inicializar todo en el tiempo en que se crearon. Y lo segundo que se va a hacer es, para esos 10 hilos, nosotros vamos a esperar a que termine para guardarle su tiempo de finalización y guardarlo en lo que sería ser la memoria global, de donde va a estar la información de la data. Y cuando se acabe este proceso, vamos a decir entonces que ahora vamos a pasar a un estado de lectura. Ese estado de lectura se va a venir acá a lo que sería el Server Manager, que va a empezar a guardar toda esa información en la base de datos, y cuando termine de guardar esa información en Insert Database, él va a volver al estado de escribir. Ya en Insert Database hacemos lo mismo que hacíamos anteriormente para guardar la información en la base de datos, pero con la diferencia que ya no le vamos a pasar los datos, sino que le vamos a pasar una posición que hace referencia a dónde está guardado la información de ese hilo. Y prácticamente no hay ningún cambio. La función callback todavía sigue estando, que es la que nos dice cómo se hizo el proceso en la base de datos, la instrucción. Y ya para el hilo de HTTP3, aquí se va a hacer todo lo que es la lectura de un proceso HTTP, y finalmente pues terminamos el hilo. Ya entonces vamos a compilar y vamos a correr entonces el servidor. En este caso vemos cómo ya se crearon los 10 hilos, ¿sí? Pero no se están ejecutando. En este momento ya entonces vamos viendo cómo se están creando los distintos procesos.
hasta ya terminar de levantar la página. Para ver que efectivamente se guardó, vamos a ver en la base de datos lo que sucedió. Antes se nos olvidó deletear. Así que vamos a ver que actualmente, pues como acabo de deletear, hay cero, se guardaron cero información. Así que volvemos a reiniciar la página. Exacto. Esperamos un momento que termine de cargarse y ya vemos entonces cómo se crearon 80 procesos, pues es HTTP. Y vemos entonces el identificador, el tiempo de inicio que se crearon y el tiempo de finalización. Eso sería pues prácticamente todo con el punto 1. Ok. Ya si quieres eso. Gracias. Ok, pues ahora a continuación voy a pasar a mostrar lo que ya es el punto 2. Entonces voy a compartir pantalla. Sure. Listo. ¿Me puedes decir, Guido, si tú ya lo estás viendo? Ya sé. Ok, perfecto. Entonces, básicamente es lo primero del punto 2 es explicar, bueno, básicamente tenemos el sistema operativo XUE6 del MIT, el cual pues se instaló en la máquina y pues ya se puede correr. Entonces lo importante acá es explicar sobre cómo funciona el scheduler acá. Entonces, lo importante a tener en cuenta acá es que cada CPU que haya se va a llamar a esta función de scheduler, y esta función de scheduler pues va a ir escogiendo un proceso si es habilitado para comenzar a correr, o lo va a saltar si es el caso, es decir, si no tiene ese estado. Pues va a ser todo el cambio entre el estado del proceso, si está corriendo, si se está corriendo o no. Y pues lo que se va a hacer dentro de esto al final es que el proceso que se esté corriendo, pues se van a cambiar cosas del contexto, y se van a cambiar cosas del contexto, tipo transferir el control pues al scheduler. Entonces, básicamente lo que se hace acá es crear el proceso y crear la CPU. Con esta función pues ya se te da todas las características de la CPU. Lo que se hace acá es que la CPU pues con el proceso que está manejando pues se inicializa por defecto, que es el 0, y en el ciclo for pues lo que se hace es habilitar las interrupciones que se van a necesitar en el procesador, pues ya que estamos manejando procesos. Y pues lo que vamos a hacer entonces es comenzar a recorrer pues de la tabla de procesos la cantidad de procesos que hayan. Entonces como máximo que se va a revisar son 64 procesos. Entonces comenzamos a mirar el estado del proceso, pues si es diferente a runnable, que se puede correr, significa que ese proceso no es válido para cambiar el estado a que se está corriendo. Entonces, lo que se hace pues es pasar al siguiente, por eso se usa este continuo acá. Y en el caso de que el proceso se pueda pasar a... el caso de que del estado del proceso sea runnable, pues se pasa a ejecutar lo siguiente. Entonces, el proceso de la CPU pues se le va a asignar el proceso en el cual se seleccionó. Y entonces lo que se va a hacer acá con el switch UVM es cambiar el task state segment con lo correspondiente al proceso P. Es decir, se cambia con el contexto que tenga el proceso P. Entonces, luego de esto, el estado del proceso P pues ya se cambia a un estado de que se está corriendo. Es decir, pues el proceso se va ejecutando, el proceso va haciendo sus cosas, y en ese tiempo pues el estado que se va a reconocer es corriendo. Entonces, luego, en esta función pues se va a pasar a colocar el contexto del proceso P del proceso P en el scheduler de la CPU. Por eso se pasa la referencia y se va asignando. Luego,
en esta función de acá, pues lo que se hace es cambiar, lo que se hace es cambiar en esta página o tabla de registros que tenemos, bueno, esta de tareas, por decirlo así, de tareas, que es donde están los procesos, va a cambiar cosas en el kernel con respecto a la tabla, pues cuando el proceso se termine de ejecutar, es decir, cuando este estado cambie. Y como ya el estado del proceso ya no está en running, pues lo que se hace es que el proceso actual que tenía la CPU pues se acaba. Y pues por eso se cambia acá. Y entonces lo que se hace después es liberar pues lo del llamado que hicimos a la tabla. Básicamente lo mismo. Básicamente pues es como básicamente es como lo primordial acerca de cómo funciona el scheduler acá en el XV6. Y entonces, a continuación, pues entonces es cambiar bueno, acá se tiene ya. Bueno, entonces a continuación lo que sigue es cambiar el algoritmo actual por una prioridad, pues siguiendo las instrucciones de la página que usted nos colocó ahí. Y entonces, pues básicamente es implementar system calls, y es implementar nuevos system calls de mirar el estado del proceso, cambiar la prioridad y pues un esquema de scheduling de prioridad. Entonces, en primera instancia, buscamos... Bueno, esto no es perfecto. Ya. Entonces, en primera instancia, pues cuando nos vamos a ver al archivo de syscall.h, pues tenemos que insertar dos cosas, que es dos nuevos llamados, que en este caso es el Call Processing System y es el Change Priority, que son como los dos nuevos llamados que vamos a hacer para visualizar pues, los estados del proceso y cambiarlos si es el caso. Entonces, luego de agregar esto, pues si nos vamos al archivo de proc.h, si nos vamos a este archivo, pues ahora tenemos que añadir un nuevo atributo acerca de la estructura que tiene el proceso. En este caso, es la prioridad que tiene el proceso, ya que vamos a hacer un scheduling de prioridad. Luego, en el archivo de... Ya, aquí está. Entonces, en la parte de proc.c de este archivo que está por acá, aquí está, pues añadimos las nuevas declaraciones de las funciones del Call Processing System y el Change Priority, donde al CPS pues no le llega nada y al Change Priority pues le llega el process ID, sí, el process ID y la prioridad que tiene este proceso. Entonces, luego de colocar esto, también en la parte en el archivo de... es que son varios archivos, ya. En el archivo de user.h, pues en este caso también añadimos como estos encabezados de los system calls, así como tiene los otros el sistema, pues también están estos dos nuevos, que son los que queremos añadir. Entonces ya luego pasamos como a lo más interesante del asunto, que es cómo se definen pues estas funciones del CPS y el Change Priority. Entonces luego venimos a esta parte, que es donde creamos, que es el Call Priority System, que es donde creamos un nuevo proceso, volvemos a habilitar las interrupciones del procesador y pues en este caso imprimimos pues la idea entonces acá es imprimir una tabla se imprime una tabla con el estado de los procesos que se están corriendo. Entonces volvemos a correr sobre todos los procesos que hay en la tabla de procesos, que siguen siendo los mismos 64, y entonces en este caso vamos revisando 3 estados primordiales, que es cuando está durmiendo, cuando está corriendo y cuando se puede correr. Entonces
revisamos, si está durmiendo, pues se imprime esta parte con los valores que tiene, si está corriendo, pues se imprime esta parte con los valores que tiene, y si se puede correr, se imprime esta parte con los valores que tiene. Eso se hace con todos los procesos que cumplan con estos estados, se vuelve a liberar la tabla y acaba la función. Luego entonces se tiene la parte de Change Priority. Entonces, en la parte de Change Priority, pues se vuelve a crear un proceso y en este caso se vuelve a recorrer sobre toda la tabla de procesos, y aquí lo que se busca es hacer un match entre el Process ID que yo mandé con el que está en la tabla de procesos. Cuando yo lo encuentre, ese proceso, el cual está en la tabla de procesos, se le va a asignar la nueva prioridad, que es esta que llega acá y se hace acá, pues al proceso que ya está. Entonces, como yo ya no necesito más procesos, pues se rompe el ciclo, se libera la tabla y acaba la función. Luego, listo. Luego nos vamos al archivo de sysproc. Aquí está, sí. Y aquí, como se puede ver, pues en esta parte se definen, son los llamados, son como los syscall de cada uno de los comandos. Entonces lo mismo se hace con la función del call process, y se hace que en este caso pues retorna el CPS, que es la función, y en este caso con el change process se hace lo mismo con el sys change process, pero en este caso pues se va a evaluar si el PID que tiene, o sea, si el process ID que tiene y si la prioridad que tienen pues son valores correctos. Son valores correctos y que existen dentro de los procesos, que existen dentro de lo admitido de los procesos. En el caso de que no, se retorna -1, de que hubo un error. Y en el caso de que sí, pues lo que se hace es retornar la función pues con estos valores de prioridad y el process ID con la función del change priority. Luego nos vamos a la función aquí está. Luego nos vamos a esta función de assembly, que lo que hacemos es que, si se puede observar acá, es que se hace un syscall de cada uno de estos comandos pues que tiene el sistema. Entonces en este caso pues se añaden los dos que ya habíamos definido antes con los encabezados y con los otros archivos de código para que se ejecute en la máquina. Luego entonces tenemos que definir en los archivos en el archivo de syscall, que es este de acá, por acá está. Tenemos que declarar de que la función, de que el syscall de CPS y el syscall de change priority, pues son externos o sea, son foráneos a donde se están declarando acá. Por eso se coloca el extern, y se asignan a esta tabla pues como los valores, como el nombre que ya le habíamos asignado al valor, o sea, mejor dicho, se le asigna el valor que le corresponde a cada uno de estos llamados, a cada uno de estos syscall, a como los definimos para las funciones. Es decir, nosotros este syscall acá, que lo llamamos de esta manera, pues así es como lo va a buscar y lo va a correr el sistema, así es como va a correr esa función, y se le asigna el valor correspondiente que le corresponde, o sea, que le es correspondido ese llamado por el sistema. Lo mismo se hace con el change priority. Luego entonces ya pasamos a crear pues los archivos de estos comandos, que en este caso es ps.c, que es llamamos la función, nos salimos, algo muy sencillo, y sería lo mismo para el change priority, pero este tiene un nombre de nice. Aquí está. Bueno, entonces ahora viendo esta función de change priority en el archivo de nice.c, entonces pues vemos que ya de por sí de entrada la función recibe dos cosas, recibe el arreglo y recibe el tamaño del arreglo. Entonces luego se crean dos variables, de la prioridad y del process ID. En este caso, si no se escribe bien en la línea de comandos lo que es la función, o sea, pues la función no, sí, o sea, al final los archivos que le entran a la función, que sería el PID y el priority, pues se saca un error de que pues la forma correcta de usarlo es colocando pues la función, el process ID y la prioridad, y se sale. En caso de que no, de que todo esté bien,
pues se convierte de ASCII a entero. ¿Qué se convierte de ASCII a entero? El primer valor, el primer parámetro que tenga, pues en este caso es el PID, el Process ID. El segundo que tenga sería también se cambia pues de ASCII a entero, que sería la prioridad, ¿sí? El valor de la prioridad. Y entonces se verifica si efectivamente la prioridad pues tiene un valor dentro del rango que se estableció, que en este caso es desde 1 hasta 19. Desde 1 no, desde 0 hasta 20. Entonces, pues si está fuera de estos rangos, entonces pues se sale con un error diciendo que no es válido pues la prioridad, y en caso de que todo vuelva a estar nuevamente correcto, ya se llama la función pues con el PID y con el priority. Luego ahora ok, ya. Ya. Ahora buscamos la parte de aquí está. Bueno, entonces, debajo de la etiqueta de found, pues se está definiendo los parámetros por defecto que va a tener el proceso. Así como nosotros creamos pues la estructura de proceso, aquí estamos definiendo los parámetros en los cuales ¿qué es lo que va a hacer esta etiqueta de found? Pues cuando estemos recorriendo el proceso y nos demos cuenta que el estado del proceso es que no se está usando el proceso, o sea, de que el proceso esté ahí libre y no se está usando en absolutamente nada, pues se va a redefinir los valores que tiene, o se van a colocar pues por defecto el estado de embryo, se le va a asignar un nuevo PID y se le va a asignar por un valor de prioridad pues de 10 por defecto. Entonces, ¿cómo se espera? Pues el proceso hijo pues va a tener una prioridad mayor que el papá, o sea, que el proceso padre. Entonces, lo que tenemos que hacer en el archivo de exec, aquí está, en la etiqueta de BAT, que aquí está, sí, aquí está, aquí está, ya. Entonces, lo que se hace es que al estar en el proceso actual, pues que se sabe que es el hijo, lo que se hace pues es redefinir los valores y se le cambia la prioridad pues a una prioridad más baja, que es como lo que hacemos para evitar de que este proceso hijo tenga una prioridad más alta que el proceso padre. Luego tenemos que crear pues un archivo dummy. Aquí está. Luego tenemos que crear un archivo dummy, el cual pues con esto vamos a crear los procesos y vamos a probar de que todo lo que hicimos efectivamente sirve. Entonces, pues por cuestiones prácticas, ya que el código en primera instancia, como pues el código de este archivo dummy, en primera instancia como no estaba compilando bien, ya que el tipo de dato pues no correspondía con los valores que se alcanzaba, no correspondía con los valores que se alcanzaba en este for, que en este caso es el z. Pues lo que se hace es colocarle un valor más alto, ya que pues como se puede ver son más de... es más de 2 a la 32, es más de 2 a la 31. Exacto, más de 2 a la 31. Y es más que un entero. Exacto, del entero prefinido que tiene C. Entonces, con este tipo de dato pues se puede alcanzar valores más grandes. Se le asigna pues el doble, que es lo que se tenía, y pues ya con esto nos va a correr bien. Ahora, en cuanto ya lo que tiene el cuerpo,
Entonces, pues volvemos a evaluar. Efectivamente, si los argumentos que nosotros si los parámetros que nosotros le pasamos a este archivo, si no le pasamos básicamente, si no le pasamos un parámetro, le vamos a dar por defecto que el tamaño, pues, de todo el ciclo, o sea, que se va a crear, o sea, que básicamente se va a crear un proceso y el cual se va a correr por parte del archivo dummy. El caso de que no, pues lo que se hace entonces es evaluar, lo que se hace entonces es asignarle, pues, a este n lo que se le ingrese, pues como la referencia, bueno, la referencia no, el valor que le corresponde en su parte entera, que es lo que se hace acá de ASCII a integer, pues tomando en cuenta el parámetro. Pasado esto, y pues evaluando si efectivamente este n pues se sale de los rangos que ya habíamos visto que era de 0 a 20, se le asigna otro valor por defecto que ya es 2. Luego de evaluar ya todo esto, pues a X y al Process ID pues se les asignan valores por defecto y ya nos ponemos a hacer los procesos, pues basados en el tamaño que tengamos en el n. Entonces acá se crea un proceso acá con el fork, y entonces pues se evalúa de que si el Process ID que tiene es menor a 0, pues sabemos que hubo un fallo en el fork, de que el fork no fue exitoso. En el caso contrario, de que sea mayor a 0, pues entonces sabemos que estamos ubicados en el padre, y pues lo denotamos de esta manera y pues lo ponemos a esperar para que siga con los siguientes procesos IVOs que tiene. Y pues ya hablar de que no esté en el padre significa que es que se creó un hijo. Y entonces lo que estamos haciendo es calcular como es como calcular de forma, bueno, no sé si de forma, o sea, como que sí, calcular como de forma inútil o forma inservible el tiempo que consume la CPU. Entonces, esto se hace pues con un valor de más de 2 a la 31, que no sé cuál es el número, me toca poner a leer. Y lo hace estar repetidas veces, y luego de esto, pues acaba entonces el hijo. Luego, cuando ya llega hasta el padre, pues ya todos se salen definitivamente, y ahí ya acaba el programa. Entonces, luego de hacer todos estos archivos, pues se tiene que editar como el archivo que nos va a permitir de que básicamente pues todo esto funcione y todo esto se compile bien, que es el makefile. Y en la parte de uprox, que está por acá abajo, aquí está, que es de todos los comandos que se tienen en este sistema, pues le añadimos estos tres, del change program, el dummy program y el process, y la tabla de procesos, o sea, mejor dicho, la tabla de procesos, los procesos que están. Y luego, pues, para que todo esto al final termine bien, en la parte de extras, pues añadimos los 3 archivos nuevos que creamos, pues por las nuevas 3 comandos que añadimos. Y pues esto sería todo en cuanto a los llamados, en cuanto a los system calls y al scheduling, al priority, scheduling basado en prioridad. Entonces, ahora, como ya cambiamos esa política, lo importante que sigue acá es entonces colocar bien el algoritmo de... se me perdió la función. Está más abajo. A colocar el algoritmo de scheduling, pues, que se tiene para pues, basado en la guía de la página, que en este caso es Priority Based Round Robin Scheduling Walkthrough. Ok, entonces, como esta parte del algoritmo que tenemos que hacer es Priority Based en Round Robin, lo que se hace básicamente es que el sistema pues calcula un tiempo en el cual, si el proceso pues se pasa más de ese tiempo,
se quita el proceso en que está, luego se pone otro proceso y ese proceso que se quitó después se ejecuta, o sea, después se termina de ejecutar en donde se quedó y así sucesivamente, que es básicamente eso. Entonces, el cambio que se tiene que hacer aquí en esta función, que es del scheduling, pues se hace una nueva estructura, o sea, un nuevo proceso que se llama hike process, y entonces lo que a continuación hacemos es que si el proceso que seleccionamos pues cumple un estado que necesitamos, entonces lo que hacemos es directamente asignarle ya por mayor como por defecto el proceso, y lo que hacemos es entonces ponernos a recorrer los demás procesos que hay, o sea, todos los procesos que hay, todos los procesos que hay, básicamente. Para esto, pues creamos entonces otra variable, o sea, como otro proceso, que va a ser el que va a tomar todos los procesos que están en la tabla de procesos. Entonces volvemos a llamar a ptable, y aquí comparamos entonces con la referencia de ptable en proc, y entonces nos ponemos a verificar. Efectivamente, volvemos a hacer lo mismo. Si el estado es diferente de runnable, pues ya sabemos entonces que revisamos otro. En el caso de que no, pues entonces comparamos si la prioridad del proceso que ahora es el mayor, pues o sea, el proceso de mayor prioridad, mejor dicho. Si el proceso de mayor prioridad es mayor al nuevo proceso que encontré, entonces sabemos que como existe otro proceso pues de mayor prioridad, pues entonces lo cambiamos de esta forma. Y ya cuando salga, pues básicamente colocamos al proceso el cual primero seleccionamos con el nuevo proceso de mayor prioridad. Entonces, pues lo asignamos y volvemos a recorrer lo mismo que ya habíamos hecho, con la primera función de scheduler, de scheduling. Y de esta manera, pues ya se tiene todo o sea, ya se implementó entonces todos los system call, toda la política de scheduling, y pues y al final como la prioridad basada en el round robin, que era lo que pues nos decía la guía. Entonces, pues ya lo único que nos queda es probar es la parte más difícil que todo programador tiene, que es probar de que todo su código funciona. Entonces, exacto. Entonces, pues voy a poner a correr la máquina acá. Listo. Luego sudo docker start, el nombre, inicio, sudo docker exec -ti, el nombre y el bash. Si es que Ubuntu no se me muere primero. Y listo, aquí ya entramos. No murió, aquí está. Luego entonces entramos a la carpeta del sistema operativo, entonces miramos qué hay acá, listo, entonces nos vamos acá al test, miramos qué hay, luego nos vamos al x86 public. Esto se hizo ya que pues como se estaba manejando un sistema controlador de versiones, llámese Git, en pocas palabras, como es un sistema clonado, pues lo pasamos a otra carpeta como para que no hubiera problemas de que tienes un repositorio clonado y lo vas a meter en un repositorio, entonces con esto se solucionaba. Y entonces aquí dentro hacemos make kemunox, creo que era así, y ahí comienza a levantar. Listo, ya estamos aquí, ya estamos dentro del sistema operativo x86. Miramos los comandos que tiene, efectivamente tiene los que ya estaban antes y tiene los que ya estaban antes y los nuevos que ya hicimos, que es PS, de Pro y Nice. Entonces
por ahora está bien. Entonces vamos a hacer un PS. Ahí están, con los niveles de prioridad. Y entonces, lo siguiente que vamos a hacer un de Pro. Ahí se vio entonces, pues, aunque sale muy bugueado. Entonces se creó el proceso 5 y se creó el hijo 6. Y como ya habíamos visto en este caso, por las definiciones del tamaño de la cantidad de procesos. Y entonces vamos a volver a mirar eso. Vamos a hacer otro SH para mirar. Y entonces lo que vamos a hacer, un change process. Vamos a colocar entonces coloquemos el process ID 9 y le vamos a colocar un nivel de prioridad de 1 en este caso. Entonces volvamos a mirar. De hecho, vuelve a cambiar. Ahí está corriendo. Ahí está corriendo todavía. Volvemos a colocar. Coloquemos el 1 con 9 para visualizar. Ahí cambió. Coloquemos el 2 con 1. Ahí volvió a cambiar. Y pues ya esto sería todo acerca del... Sí, acerca del... Bueno, el segundo punto. Bueno, me falta de hecho uno. Sí, me falta de hecho uno. Ahí, ya, recuerdo. Gracias, amigo mío. Ahora hay que modificar el algoritmo para que se comporte como un FCFS. El cual nombre no recuerdo. First come, first serve. Gracias, first come, first serve. Que básicamente es el proceso que entra, es el proceso que sale. Y entonces, pues basados en esa lógica, con lo que ya veníamos teniendo, pues simplemente sería, como ya todos los procesos están en la tabla de procesos, asignados en su orden de llegada, entonces lo que hacemos es dejarlo en el estado inicial en el que estaba, básicamente, y con esto pues los procesos se van sacando a medida en los que se encuentren disponibles para correr, en este caso en el orden en el que llegan, ¿sí? El orden de llegada que tienen en la tabla de procesos. Pues de esta forma, vamos a salir de acá, listo. Volver a compilar. Listo. Entonces, vamos a evaluar. Ahí está el SH. El precio de cambiar. Volvemos a hacer otro. Y podemos incluso hacer los mismos cambios. 2 con 1. A ver. Drop. No es drop, perdón. Es de Pro. Sí, es de Dummy Pro. Sí. Ahí está. De Pro. Listo. Y pues básicamente el único proceso pues que se está corriendo todavía es el se me olvidó, el PS, eso, el PS. Y ya pues de esta manera sería pues como todo el punto 2, exacto. Y pues ya lo que nos quedaría, como para no alargar más esto, que sería el punto 3, va a parar de compartir. Ya. Entonces empiezo a compartir. Dale. Segunda pantalla. Y lo primero que hago sería abrir el látex. Ya. Listo, pues ya mi compañero terminó el punto 2, ahora pasaremos al punto 3, que nos dice cómo está implementado SketDeadline en Linux, o qué es SketDeadline pues en Linux. SketDeadline en Linux al final es la implementación del algoritmo pues de
de un real-time scheduling más conocido como Earliest Deadline First o EDF. En este, pues, tiene una diferencia fundamental con el algoritmo de scheduling de round robin o FIFO, que también pues, es conocido como mencionó mi compañero First Come, First Serve, que no trabaja con prioridades, sino que trabaja es a partir de un tiempo que se conoce como el tiempo de deadline. Listo, que este va a referir pues, al tiempo límite permitido para que el proceso se ejecute. En este caso, él lo que va a hacer es ejecutar aquel proceso cuya deadline está más cercana a cumplirse. Esto, sin embargo, pues tiene, claro, unas problemáticas o unos conceptos que hay que resolver, pues ya a temas de código, en este caso a temas del kernel. ¿Cuál es ese problema? Que el kernel como tal no está consciente de estos deadlines, de estos tiempos, pues llamémoslos de estos tiempos de muerte. Sin embargo, son necesarios para poder hacer lo que sería todo el scheduling. Pero esto no es lo único que se necesita, sino que también se necesitan dos tiempos extras, los cuales se conocen como el tiempo del periodo y el tiempo de ejecución, donde el tiempo de periodo va a referir a cierto tiempo el cual el proceso se va a volver a ejecutar, y el tiempo de ejecución hace referencia a cuánto se demora ese proceso en ejecutarse, pues como dice su nombre. Es decir, que hay una diferencia entre el tiempo límite que yo debo cumplir pues para ejecutar el proceso y el tiempo en el cual el proceso va a volver a entrar a lo que sería la cola pues, de procesos, teniendo una relación fundamental, que es que el tiempo de periodo debe ser mayor o igual que el tiempo de deadline, que a su vez debe ser mayor o igual que el tiempo de ejecución. Para esto, pues necesito una manera externa de poder asignar estos parámetros a los procesos. Una de las técnicas pues, más usadas se conoce como el Constant Bandwidth Server, el cual lo que hace es asignar de manera dinámica a un proceso un tiempo de deadline sí como temporal, pero además de eso se le asigna un tiempo de ejecución. Y de esta manera pues poder cumplir con lo que sería pues todo el algoritmo de deadline. Sin embargo, este algoritmo pues también tiene sus desventajas. En este caso vamos a mencionar dos de las desventajas que pues consideramos las más importantes, donde la primera es el Transition Overload, que refiere a este pequeño tiempo que se necesita para poder cambiar el contexto, para poder cambiar el scheduling, listo, que uno como tal de antemano no puede saber cuánto se va a demorar. Entonces ese pequeño tiempo puede causar que nosotros sobrepasemos el tiempo de deadline que teníamos preestablecido. Y otro problema tiene que ver también con el Resource Sharing Problem, que es el compartir los recursos. Porque, por ejemplo, cuando nosotros cuando nosotros cambiamos el contexto, ya que nos entra un nuevo proceso, en este caso por el tiempo del periodo, nosotros tenemos que decidir si nos conviene cambiar el periodo a el periodo que se está ejecutando. ¿De qué manera? Sabiendo si el tiempo de deadline del proceso que llegó está más cerca que el proceso que se estaba ejecutando. Si se hace ese cambio, existe la posibilidad de que el nuevo proceso comparta recursos o comparta variables que el proceso anterior estaba ocupando. Entonces, si no se maneja bien, lo que va a suceder es que va a modificar esas variables para poder él usarlas, y después se va a tener que volver a un estado anterior en donde dejamos el proceso, pues el proceso que previamente se estaba ejecutando, lo que nos puede producir entonces que ese nuevo cambio de estado pues se siga ejecutando, pero en un estado que no es acorde con el cual dejamos el último proceso. Ya lo último sería pues un ejemplo en código de la ejecución de este proceso, pues sacado de la misma clase, pues que vamos a mostrar cómo funciona el algoritmo de scheduling deadline. El algoritmo pues lo que primero hace es pues reservar, no reservar sino inicializar. Inicializar los atributos pues del scheduling todos en 0, y después lo vamos a cambiar uno a uno pues dependiendo de lo que necesitamos. En este caso la política que vamos a ocupar efectivamente es la de deadline, poniéndoles de antemano un runtime, que es el tiempo de ejecución, y un tiempo de deadline. Es decir, que nosotros tenemos que cumplir este tiempo de runtime antes que se nos cumpla lo que sería el deadline, que a su vez va a ser el periodo, o sea, acá el tiempo por el cual él va a volver a entrar a la cola. Listo. Lo siguiente sería el deadline 3,
que en donde tenemos la estructura de todo lo que va a ser pues, los atributos del scheduling. Acá vamos a setear como tal los atributos y vamos a hacer un syscore. El worker ya sería el hilo específicamente con el que vamos a trabajar, entonces vamos a, de nuevo, a crear los atributos para el hilo que vamos a hacer, y le vamos a setear entonces sus atributos, y vamos a hacer que este proceso pues se vaya repitiendo infinitamente. Entonces ya pasemos a lo que sería el código. Deadline. Entonces él estaría terminando el proceso, como estamos viendo, y cada vez que él vuelve a entrar a la cola, lo vuelve a ejecutar, de tal manera pues que acá nos quedamos en un tiempo infinito ejecutando el mismo proceso, pero cumpliendo con el tiempo del periodo y el tiempo de ejecución. Y pues ya terminamos entonces el punto 3 y ya sería entonces lo último. Muchas gracias, profesor, por aguantarnos este video. Y eso, ¿algo que decir, compañero? Sí, profe, pues muchas gracias por ver acá nuestra solución. Honestamente, pues creo que estos temas fueron un poco complejos, como de entender el funcionamiento. Bueno, es decir, entenderlos no tanto. Tal vez al momento de aplicarlos sí fue un poco más complejo, ya que como estamos, por ejemplo, en punto 2 hablando del sistema operativo, habían cosas como que entender, que buscar, que leer, y pues dependiendo de eso, pues uno iba a saber qué exactamente qué estaba haciendo. Si no, pues se iba a perder totalmente en lo que hace cada cosa. O sea, prácticamente, pues, perdón por interrumpirte, que es lo que dijo en clases, que pues en el tema del scheduling es más fácil entenderlos que implementarlos. Básicamente. Y pues eso era lo que quería decir ahora. Sí, creo que se logró como el objetivo de entender cómo funciona el scheduling, las diferentes formas de hacer el scheduling, y pues nos dimos cuenta de que una vez más hacer un sistema operativo es más difícil de lo que uno se imagina, así que muchos respetos, profe. Muchos respetos, profe. Y nada, pues creo que ya eso sería todo. Pues muchas gracias y que tenga buena noche.